Hay algo que nadie te explica cuando descubres que tu esposo tiene otra mujer. Te hablan del dolor. Te hablan de la traición. Te hablan de lo que tienes que hacer con tu matrimonio, de si quedarte o irte, de cómo hablar con él, de cómo perdonar. Pero hay algo que casi nadie nombra con claridad, algo que el Padre Pío sí nombraba y que es la razón por la que muchas mujeres que hacen todo bien, que oran con fervor, que perdonan, que trabajan en su matrimonio, siguen sintiendo que hay algo invisible entre el esposo y la otra mujer que no desaparece. Que aunque el esposo diga que terminó, aunque el esposo esté físicamente en casa, aunque el esposo haga todos los gestos externos del regreso, hay algo que permanece. Como un hilo que no se ve pero que se siente. Como una presencia que no está pero que tampoco se fue completamente. Ese algo tiene un nombre en la enseñanza espiritual del Padre Pío. Lo llamaba el vínculo. No el vínculo emocional que la psicología puede explicar, aunque ese también existe y también importa. El vínculo espiritual. El que se forma en el plano que los ojos no pueden ver cuando dos almas se unen en la intimidad del pecado. Un vínculo que no se rompe automáticamente cuando la relación termina en el plano visible. Un vínculo que permanece activo en el plano espiritual hasta que sea explícitamente cortado con la autoridad que tiene poder sobre él. Un vínculo que mientras siga activo, aunque nadie en el plano visible lo vea ni lo nombre, sigue ejerciendo una atracción sobre el alma del esposo que ningún esfuerzo humano puede neutralizar completamente. El Padre Pío conocía ese vínculo. Lo veía. Con los ojos del alma que Dios le dio para ver lo que los demás no podían ver. Él veía los vínculos que las almas cargan. Veía los hilos invisibles que atan a las personas a pecados pasados, a relaciones que terminaron en el plano visible pero que siguen vivas en el espiritual, a compromisos hechos en la oscuridad que nadie recuerda haber hecho conscientemente pero que siguen operando. Y sabía exactamente lo que se necesita para romperlos. No la fuerza humana. No el esfuerzo de la voluntad. No el tiempo que pasa. La oración específica que tiene autoridad sobre lo que ese vínculo es y sobre la fuente de donde obtiene su poder. Hoy te voy a enseñar esa oración. La que el Padre Pío enseñaba para destruir el vínculo espiritual entre el esposo y la otra mujer. La que ataca no la superficie de la situación sino la raíz invisible que la sustenta. La que puede hacer en el plano espiritual lo que ninguna conversación con el esposo, ninguna confrontación con la otra mujer, ningún esfuerzo humano puede hacer por sí solo. Pero antes, como siempre el Padre Pío insistiría, hay errores que necesitas conocer. Errores que las mujeres en esta situación cometen que no solo no debilitan el vínculo sino que inadvertidamente lo alimentan. Que le dan exactamente la energía que necesita para mantenerse. Y el quinto error, el más devastador y el más invisible de todos, es el que el Padre Pío decía que es la razón por la que el vínculo entre el esposo y la otra mujer sobrevive. Años de oración sincera. No porque la oración sea pequeña, sino porque hay algo que la esposa está sosteniendo sin saber lo que le da al vínculo el sustento que necesita para seguir en pie. Quédate hasta el final. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Somos aquí una comunidad de mujeres que saben que el vínculo que no se ve es a veces el más real de todos, y que la única autoridad que puede romper lo que fue formado en el plano espiritual es la gracia de Dios invocada en la oración correcta. Entonces escribe ahora en los comentarios, Padre Pío, destruye el vínculo que ata a mi esposo y restaura lo que Dios unió. O escribe el nombre de tu esposo para que lo llevemos en oración junto contigo. El Padre Pío que veía estos vínculos con sus propios ojos del alma intercede hoy desde el cielo por cada matrimonio amenazado que le es encomendado. Hazlo ahora, y luego sigamos. Para poder rezar la oración que destruye el vínculo, primero necesitas entender qué es exactamente lo que vas a destruir.
El Padre Pío era muy específico sobre esto porque decía que la oración que no sabe lo que ataca no puede atacarlo con precisión. Y la oración con precisión tiene un poder que la oración vaga nunca puede alcanzar. ¿Qué es el vínculo espiritual entre el esposo y la otra mujer? El Padre Pío enseñaba que toda relación de pecado sostenida en el tiempo forma en el plano espiritual un lazo real entre las dos almas que participan en ella. No es una metáfora. No es una manera de hablar. Es una realidad espiritual que tiene el mismo peso de realidad que cualquier realidad visible, aunque la mayoría de las personas no tenga los instrumentos para percibirla directamente. Ese lazo se forma a través de varios elementos que se van entretejiendo. La intimidad física que en el diseño de Dios estaba reservada para el matrimonio y que cuando ocurre fuera de él, crea un vínculo que el alma reconoce aunque la mente racionalice que no es así. Los secretos compartidos que crean entre dos personas una complicidad que excluye al mundo y que en el plano espiritual funciona como una pared que protege el vínculo. Las palabras de amor y de promesa que aunque sean falsas en su fundamento tienen en el plano espiritual un peso, que el alma que las pronunció no siempre puede deshacer con solo dejar de pronunciarlas. Y la energía espiritual del pecado repetido que se acumula y que crea entre las dos almas una atracción que opera como una corriente subterránea independientemente de lo que pase en la superficie visible de la relación. Todo eso junto forma el vínculo. Y el vínculo formado así no desaparece porque el esposo decida terminar la relación. No desaparece porque el esposo vuelva a casa. No desaparece con el tiempo ni con el olvido ni con el esfuerzo consciente de no pensar en la otra persona. Porque no es un fenómeno de la voluntad ni de la memoria. Es una realidad en el plano espiritual que requiere ser abordada específicamente en ese plano para ser deshecha. Y eso es exactamente lo que la oración que vas a aprender hoy hace. El Padre Pío lo explicaba con una imagen que producía en quien la escuchaba una claridad inmediata. El vínculo espiritual que el pecado forma es como una raíz que crece debajo de la tierra. Puedes cortar el árbol que está en la superficie, puedes quitar todo lo que es visible, puedes proclamar que el árbol ya no existe. Pero si la raíz no fue arrancada, el árbol vuelve. Quizás no inmediatamente. Quizás no de manera idéntica. Pero vuelve. Porque lo que lo sostenía en el plano invisible sigue ahí. La oración que destruye el vínculo es la que va a la raíz. No al árbol visible. A lo que está debajo de la tierra, en el plano donde la raíz vive, y que solo puede ser arrancado con las herramientas que tienen autoridad en ese plano. ¿Entiendes ahora por qué el esposo que dice que terminó a veces no puede terminar completamente? No siempre es falta de voluntad. No siempre es que secretamente prefiere a la otra. A veces, en muchos de los casos que el Padre Pío veía, es que la raíz sigue ahí aunque el árbol visible fue cortado. Y la raíz ejerce una atracción que la voluntad sola no puede neutralizar porque opera en un nivel que la voluntad no controla completamente. El vínculo espiritual sigue tirando. Y la oración que aprendes hoy va a esa raíz. El primer error grave que el Padre Pío identificaba en las mujeres que intentan romper el vínculo entre el esposo y la otra mujer es el error de enfocarse en la otra mujer como el origen del vínculo. Creer que si la otra mujer desaparece, si se va, si el esposo pierde el contacto con ella, el vínculo desaparece con ella. Y el problema de esa creencia no es solo que está equivocada en el análisis. Es que produce acciones y oraciones que están completamente orientadas hacia la persona equivocada. ¿Por qué está equivocada esa creencia? Porque el vínculo espiritual no reside en la otra mujer. No es ella quien lo sostiene. El vínculo existe en el plano espiritual del alma del esposo. Es ahí donde vive. Es ahí donde opera. Es ahí donde ejerce su atracción. Y la otra mujer, cuando desaparece del plano visible,
No se lleva consigo el vínculo que existe en el alma del esposo. Lo deja ahí, activo, esperando el siguiente punto de contacto que lo reactive, o produciendo en el esposo una inquietud, una añoranza, una sensación de vacío que él puede no saber nombrar pero que lo empuja hacia algo que no debería buscar y que puede encontrar en la misma persona o en otra diferente que ocupe el mismo espacio que la raíz espiritual ya dejó preparado. El Padre Pío lo decía con una directness que no dejaba lugar a la ilusión cómoda. La mujer que reza para que la otra se vaya está rezando por algo que aunque ocurra no resuelve el problema real. Si la otra se va pero el vínculo espiritual que se formó entre el esposo y ella permanece en el alma de él, ese vínculo va a buscar un nuevo objeto. Porque la raíz produce árbol. Siempre produce árbol. El árbol que se ve puede cambiar de forma, de nombre, de cara. Pero la raíz sigue siendo la misma. La oración correcta no es para que ella se vaya. Es para que el vínculo sea destruido. Para que la raíz sea arrancada. Porque la raíz arrancada no produce nuevo árbol. ¿Cuánta de tu energía de oración ha estado dirigida hacia que la otra se vaya en vez de hacia que el vínculo sea destruido en el alma de tu esposo? La corrección para este primer error es la redirección de la oración, del plano visible de la otra mujer al plano espiritual del alma del esposo donde el vínculo vive. Esa redirección, cuando ocurre de verdad, cambia completamente la calidad de lo que se pide y el nivel al que la oración puede llegar. El segundo error que el Padre Pío señalaba con especial urgencia es el error de alimentar el vínculo sin saberlo, a través de la obsesión con él. Y este error es particularmente insidioso porque está completamente entretejido con el dolor que la situación produce y que ninguna persona razonable podría reprocharle a una esposa que vive esto. ¿Qué significa alimentar el vínculo a través de la obsesión? Significa que el pensamiento que no puede dejar de girar alrededor del vínculo, la pregunta constante sobre qué están haciendo, si se están comunicando todavía, si el vínculo sigue activo, si el esposo piensa en ella, si ella lo busca, ese pensamiento obsesivo que el dolor instala y que la mente herida no puede detener. Ese pensamiento tiene en el plano espiritual un efecto que el Padre Pío describía como exactamente opuesto al que la persona que lo tiene desea. Porque la atención sostenida sobre cualquier realidad espiritual, incluyendo el vínculo entre el esposo y la otra mujer, es energía que va hacia esa realidad. Y la energía que va hacia una realidad espiritual la sostiene. La alimenta. La mantiene activa. El Padre Pío explicaba esto con una paciencia que reconocía lo difícil que es escucharlo cuando el dolor es real. Sé que no eliges pensar en eso constantemente. Sé que el dolor no te da opción. Pero necesitas saber que cada hora que pasas pensando en ellos dos, en su vínculo, en lo que significa para tu esposo, en si todavía existe, esa hora está dando al vínculo exactamente lo que necesita para mantenerse vivo en el plano espiritual. La atención humana es una forma de energía espiritual. Y el vínculo que recibe esa atención, aunque venga del dolor y del odio y no del amor, se alimenta de ella igual. Retirar la atención del vínculo no es ignorar la realidad. Es negarle el combustible que lo sostiene. Y la oración que va a destruir ese vínculo requiere que antes hayas retirado de él la energía de la obsesión. Porque no se puede atacar eficazmente lo que al mismo tiempo se está alimentando. ¿Cómo se retira la atención del vínculo? No con la voluntad que dice no voy a pensar en eso y que produce el efecto contrario, sino con el redireccionamiento activo de la atención hacia otro objeto, la oración. El momento en que el pensamiento obsesivo sobre el vínculo llegue, ese momento se convierte en el momento de la oración. Señor, está llegando de nuevo. Te lo entrego en este momento. Llévalo tú. Esa entrega repetida, que puede necesitar ocurrir 100 veces en un día,
Es la práctica que gradualmente retira del vínculo la energía que lo alimenta mientras simultáneamente la convierte en oración dirigida hacia su destrucción. El tercer error que el Padre Pío confrontaba en este contexto es el error de intentar competir con la otra mujer en el plano visible mientras se ora por la destrucción del vínculo en el plano espiritual. Con esto me refiero a la tendencia, completamente comprensible y completamente contraproducente, de intentar ser más atractiva, más disponible, más complaciente, más de lo que la otra mujer es o tiene, como estrategia para recuperar al esposo y romper el vínculo. El problema espiritual de esa estrategia no es solo que raramente funciona como se espera. El problema más profundo es lo que comunica en el plano espiritual sobre dónde está la esposa en relación al vínculo que intenta destruir. La mujer que compite con la otra está, sin saberlo, reconociendo que el vínculo tiene una legitimidad que necesita ser superada en sus propios términos. Que hay algo en la otra que tiene un valor real que debe ser igualado o excedido. Y ese reconocimiento, que la competencia expresa aunque no lo diga en palabras, valida el vínculo de una manera que la oración de destrucción del vínculo no puede coexistir con esa validación sin debilitarse. El Padre Pío lo decía con una imagen que las mujeres que lo escuchaban nunca olvidaban. La esposa que compite con la amante desciende al mismo nivel donde el vínculo opera y pelea allí con sus propias reglas. Y en ese nivel, el vínculo tiene ventaja. Porque fue construido con las reglas de ese nivel. La esposa que rechaza competir en ese nivel y en cambio sube a la batalla al plano donde el vínculo no tiene defensa. El plano espiritual donde la autoridad de Dios opera sobre él. Esa esposa está peleando en el único terreno donde la batalla puede ser definitivamente ganada. No tienes que ser más que ella. Tienes que rezar más que ella reza. ¿Hay alguna forma de competencia con la otra mujer que está consumiendo energía que debería ir a la oración? No para que te resignes a no cuidarte ni a no ser la mejor versión de ti misma. Para que ese cuidado personal venga de un lugar de dignidad y no de competencia. La diferencia entre las dos es visible en el plano espiritual aunque desde afuera parezcan iguales. Y necesito pausar aquí un momento. Si llegaste hasta este punto y reconociste algo de ti misma en alguno de los tres errores que vimos, ese reconocimiento no es una condena. Es el comienzo de la corrección que hace que la oración que vamos a ver opere con toda su potencia. Entonces te pido que te suscribas ahora y actives la campanita. Este no es el único vídeo donde compartimos las enseñanzas del Padre Pío para el matrimonio amenazado. Hay guías sobre la oración de guerra de 9 noches, sobre cómo mover el corazón del esposo orgulloso, sobre la oración que hace volver llorando al esposo que se fue, sobre la oración para el matrimonio destruido. Cuando activas la campana, cada nueva enseñanza llega cuando la necesitas. Suscríbete, activa la campana, y sigamos. El cuarto error que el Padre Pío identificaba como muy grave es el error de pedir a Dios que destruya el vínculo del esposo sin haber primero examinado y cortado los propios vínculos espirituales que la esposa carga. Y sé que esto puede provocar resistencia. Porque la persona que fue traicionada no tiene, en ningún sentido de justicia humana, obligación de examinar sus propios vínculos antes de pedir que el vínculo del esposo sea destruido. La traición fue del esposo. La responsabilidad es del esposo. El trabajo debería ser del esposo. Y el Padre Pío no negaba nada de eso. Pero señalaba algo que no tenía que ver con justicia sino con eficacia espiritual. Que el alma que pide a Dios que corte vínculos espirituales en el esposo mientras ella misma carga vínculos no examinados en su propio interior. Esa alma está pidiendo desde un estado de fragmentación espiritual que debilita la oración. No porque Dios sea cruel ni porque exija perfección para responder, sino porque la oración que viene de un alma que ya trabajó en su propia limpieza espiritual tiene una claridad y una autoridad que la oración que viene de un alma fragmentada no puede tener de la misma manera.
¿Qué tipo de vínculos puede cargar la esposa que necesitan ser examinados? El Padre Pío señalaba 3 que aparecían con mayor frecuencia. El vínculo del rencor sostenido, que ya vimos en otras oraciones pero que aquí tiene una especificidad. El rencor que se convierte en una atadura espiritual con la persona que lo causó. En este caso el esposo y a veces la otra mujer. Y esa atadura del rencor es un vínculo tan real como el vínculo del pecado. Aunque sea opuesto en su naturaleza, y requiere ser cortado con la misma intencionalidad. El segundo vínculo que señalaba es el vínculo con la versión anterior del matrimonio. La atadura como era antes que ya vimos en el guión de Volver llorando, que impide que el alma esté completamente disponible para lo que el matrimonio puede llegar a ser. Y el tercero, que aparece con más frecuencia de la que nadie admitiría, es el vínculo con el propio dolor. La atadura con el sufrimiento que este proceso produjo, que se convierte en una identidad difícil de soltar porque soltar el dolor puede parecer como si se estuviera minimizando la gravedad de lo que pasó. El Padre Pío confrontó a una mujer que llegó a él con una petición muy específica, que intercediera para que el vínculo entre su esposo y la otra mujer fuera destruido. El Padre Pío la escuchó, la miró con esa calma característica que siempre precedía a una verdad importante, y le preguntó, ¿cuándo fue tu última confesión? La mujer respondió que hacía algunos meses. El Padre Pío asintió lentamente. ¿Y en esa confesión examinaste el rencor que llevas hacia tu esposo? La mujer dudó. Lo intenté, padre. Pero es muy difícil. El Padre Pío respondió, lo sé. Es el rencor más difícil de todos porque tiene la justicia de su lado. Pero hija, el rencor que llevas hacia él es un lazo entre los dos. Un lazo diferente del que él tiene con la otra mujer. Pero un lazo igual de real. Y el lazo del rencor, si no es cortado, estorba a la oración que pide que el otro lazo sea cortado. No porque Dios no escuche, sino porque el alma que pide libertad para el esposo mientras ella misma está atada no está orando completamente desde la libertad. Ve primero. Confiésate. Corta el lazo del rencor en la confesión. Y luego vuelve. Y tu oración por el vínculo del esposo tendrá un poder que ahora todavía no tiene completamente. Hay vínculos en tu alma que necesitan ser examinados antes de que puedas pedir la destrucción del vínculo del esposo desde la plena autoridad espiritual. No como obstáculo para orar ahora mismo. Como invitación a la confesión que hace que la oración que viene después sea incomparablemente más poderosa. Y ahora el quinto error. El más devastador. El más silencioso. El que el Padre Pío decía que es la razón por la que el vínculo entre el esposo y la otra mujer sobrevive años de oración sincera por parte de mujeres que hacen todo lo que saben hacer. El que ninguna persona que lo comete puede ver desde adentro porque está perfectamente disfrazado de algo completamente diferente. El que cuando se revela produce en quien lo escucha no la sensación de ser juzgado sino la sensación de que finalmente alguien nombró lo que siempre estuvo ahí sin poder ser nombrado. Necesito que estés completamente presente. El quinto error, el más grave de todos cuando se ora por la destrucción del vínculo entre el esposo y la otra mujer, es el error de pedir la destrucción del vínculo de ellos mientras se mantiene sin atender el vacío espiritual en el propio matrimonio que hizo que ese vínculo pudiera formarse. Y necesito hacerlo completamente concreto para que lo reconozcas. El vínculo espiritual entre el esposo y la otra mujer no se formó en un vacío. Se formó en un espacio. Un espacio que existía en el matrimonio antes de que la otra mujer llegara. Un espacio de intimidad espiritual no cultivada. De conexión emocional que se fue adelgazando. De presencia de Dios que fue perdiendo centralidad. De oración compartida que quizás nunca existió o que dejó de existir. Ese espacio, ese vacío espiritual en el matrimonio,
Fue el ambiente donde el vínculo con la otra pudo formarse. No porque el vacío justifique la decisión del esposo, sino porque el vacío existe y tiene consecuencias reales aunque nadie sea el villano explícito que lo creó. Y la oración que pide la destrucción del vínculo de ellos sin pedir simultáneamente la llenura del vacío en el propio matrimonio está pidiendo que se corte la raíz pero dejando en pie el suelo que la hizo crecer. Y ese suelo, si no es transformado, produce otra raíz. Quizás con diferente nombre. Quizás con diferente cara. Pero con las mismas condiciones que produjeron la primera. El Padre Pío lo decía con una honestidad que pocas personas tenían el valor de decir y que pocas personas tenían la capacidad de escuchar sin defenderse. Puedo interceder para que el vínculo entre tu esposo y la otra mujer sea cortado. Dios tiene autoridad para hacerlo y yo le pido esa gracia por ti. Pero necesito que entiendas que el vínculo que se cortó en un matrimonio sin intimidad espiritual real, sin oración compartida, sin a Dios en su centro activo, ese vínculo cortado va a ser reemplazado. Porque el alma del hombre que no tiene llenura espiritual en su matrimonio, que no tiene un vínculo espiritual real con su esposa, ese hombre tiene un espacio espiritual vacío que va a buscar ser llenado. Y lo que lo llene la próxima vez puede ser otro nombre pero la misma raíz. La oración correcta no es solo destruir el vínculo de ellos. Es destruir ese vínculo y simultáneamente construir el vínculo que nunca se construyó del todo entre tú y tu esposo. Pide las dos cosas. La destrucción del vínculo de ellos y la construcción del vínculo de ustedes. Esas dos oraciones juntas son la oración completa. ¿Hay un vacío espiritual en tu matrimonio que necesita ser llenado? ¿Hay intimidad espiritual entre tú y tu esposo, oración compartida, Dios en el centro activo del matrimonio, que nunca existió del todo o que dejó de existir gradualmente? No como culpa de lo que pasó. Como el trabajo más importante que la oración de destrucción del vínculo necesita que hagas simultáneamente para que lo que destruye no sea reconstruido en otro lugar. Y ahora necesito pedirte algo que no puede esperar. El quinto error que acabas de escuchar, el de pedir la destrucción del vínculo de ellos sin atender el vacío en el propio matrimonio, es exactamente lo que alguien que conoces está cometiendo ahora mismo en su oración. Una mujer que reza con fervor real por la ruptura del vínculo de su esposo sin entender que mientras el suelo que lo produjo no sea transformado la raíz volverá. Toma este vídeo ahora mismo y envíaselo. Por WhatsApp. Por donde puedas. Esa mujer puede recibir hoy la comprensión que convierte su oración en la oración completa que tiene el poder de cambiar lo que la oración incompleta no puede cambiar definitivamente. Hazlo ahora. Llegamos a la oración. La oración secreta del Padre Pío para destruir el vínculo de la tercera persona para siempre. Con sus 8 movimientos. Con la explicación de lo que cada movimiento hace en el plano espiritual donde el vínculo vive. Y con las instrucciones sobre la disposición del alma que cada movimiento requiere para operar con toda su autoridad. El Padre Pío recomendaba rezar esta oración de preferencia de noche, en el silencio donde el plano espiritual es más perceptible al alma. Y con una confesión reciente que garantice que el canal a la gracia de Dios está lo más limpio posible. No porque sin confesión la oración no tenga ningún efecto, sino porque con confesión reciente el efecto es incomparablemente mayor. El primer movimiento es el movimiento del reconocimiento del vínculo. El alma que va a destruir algo primero lo nombra. No con miedo. Con la autoridad tranquila de quien sabe que lo que nombra ante Dios queda bajo la autoridad de Dios. Señor, existe un vínculo espiritual entre mi esposo, nombre, y la mujer con quien pecó. Un vínculo que se formó en el plano espiritual a través de, lo que se sabe, la intimidad física del pecado. Los secretos compartidos, las palabras dichas, el tiempo sostenido. Ese vínculo existe aunque en el plano visible la relación haya terminado o esté terminando.
Y yo lo reconozco ante ti. Lo saco de la oscuridad donde operar en lo escondido le da más poder. Lo pongo ante tu luz. Y en tu luz, lo que opera en la oscuridad pierde exactamente la protección que la oscuridad le daba. Ese primer movimiento, el reconocimiento explícito del vínculo ante Dios, es el que el Padre Pío consideraba el fundamento de toda la oración que sigue. Porque lo que se nombra en la luz de Dios no puede seguir operando con la misma impunidad con que operaba cuando nadie lo nombraba. La luz es ya en sí misma una intervención espiritual sobre lo que prefería la oscuridad. El segundo movimiento es el movimiento de la invocación de la autoridad. Antes de pedir que el vínculo sea destruido, el alma establece en cuyo nombre lo pide y por qué ese nombre tiene autoridad sobre lo que va a destruir. Señor, en el nombre de Jesucristo que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que venció al pecado y a la muerte y a todo lo que en el mundo opera en su nombre, y por la intercesión del Padre Pío que conoció la batalla espiritual en su propia carne y nunca fue derrotado en ella, invoco la autoridad que tú tienes sobre este vínculo. No la mía, que no tiene poder por sí sola sobre lo que opera en el plano espiritual. La tuya, que tiene poder completo sobre todo lo que existe. En ese poder, en esa autoridad, hago lo que este movimiento de la oración hace. Ese segundo movimiento es el que establece que lo que sigue no es un esfuerzo humano sino una invocación de la autoridad divina. Y esa distinción importa enormemente en el plano espiritual porque el vínculo que fue formado en el plano del pecado no puede ser destruido por la fuerza humana, que no tiene autoridad sobre él. Solo puede ser destruido por la autoridad que creó el alma y que tiene poder sobre lo que el alma creó o permitió que se creara en ella. El tercer movimiento es el movimiento del corte de cada hilo del vínculo. El Padre Pío enseñaba que el vínculo no es una estructura monolítica sino que está compuesto de hilos. Y que la oración más poderosa no pide que el vínculo sea destruido en general sino que corta cada hilo con su nombre específico. Señor, este vínculo tiene hilos. El hilo de la intimidad física que fue dada fuera del matrimonio, lo corto en el nombre de Jesús. El hilo de los secretos que fueron compartidos entre ellos y que crearon una complicidad que los excluye a otros, lo corto en el nombre de Jesús. El hilo de las palabras de amor o de promesa que fueron dichas entre ellos aunque tuvieran raíz en el engaño, lo corto en el nombre de Jesús. El hilo de la atracción espiritual acumulada en el tiempo de pecado sostenido, lo corto en el nombre de Jesús. El hilo de cualquier promesa implícita o explícita que entre ellos se haya hecho en cualquier plano, lo corto en el nombre de Jesús. La razón por la que el Padre Pío insistía en este corte hilo por hilo, en vez de una sola petición general de destrucción del vínculo, es la misma razón por la que el cirujano que opera en órganos específicos es más efectivo que el tratamiento general, porque la precisión tiene un poder que la generalidad no puede tener de la misma manera. Cada hilo cortado con su nombre específico es un movimiento de precisión quirúrgica en el plano espiritual. Y el vínculo que pierde sus hilos uno por uno no tiene donde sostenerse. El cuarto movimiento es el movimiento de la cancelación de cualquier acceso. Después de cortar los hilos, el alma cancela explícitamente los permisos espirituales que el vínculo tenía sobre el alma del esposo. Señor, en el nombre de Jesús, cancelo todo acceso que este vínculo tiene sobre el alma de mi esposo. Todo derecho que el pecado le dio sobre él. Toda atracción que opera sobre él desde ese vínculo. Toda memoria activa en el plano espiritual que le da al vínculo el poder de llamarlo de regreso. Cancelo el acceso. Revoco el permiso. Cierro la puerta que el pecado abrió. Y declaro que el alma de mi esposo pertenece a Dios que la creó, que fue consagrada en el bautismo, que fue unida al sacramento del matrimonio conmigo, y que ningún vínculo formado en el pecado tiene autoridad permanente sobre ella a menos que ese permiso sea sostenido activamente. El permiso termina esta noche.
Ese cuarto movimiento tiene en el plano espiritual el peso de una declaración legal ante Dios. El vínculo formado en el pecado tiene acceso al alma del esposo mientras ese acceso no sea específicamente revocado. Y la esposa que está unida a ese hombre en el sacramento del matrimonio, que comparte con él el vínculo sacramental que Dios estableció, tiene una autoridad espiritual para hacer esa revocación que nadie más en la vida del esposo tiene. Una autoridad que viene del sacramento mismo. Y que cuando es ejercida en la oración correcta con la fe correcta, produce en el plano espiritual exactamente lo que declara. El quinto movimiento es el movimiento de la purificación del alma del esposo. Después del corte y la cancelación, el alma pide la limpieza del espacio que el vínculo ocupaba. Porque cuando algo es removido de un espacio, ese espacio queda vacío. Y el vacío puede ser llenado por la gracia o puede atraer algo diferente pero de la misma naturaleza que lo que fue removido. La purificación pide que sea la gracia quien llene ese espacio. Señor, donde el vínculo fue cortado, donde el acceso fue cancelado, donde los hilos fueron removidos, pido que el alma de mi esposo sea purificada. Que la sangre de Cristo que tiene poder sobre todo pecado y toda consecuencia del pecado limpie lo que el vínculo dejó en él. Que el espacio que queda libre sea llenado con tu gracia. Con la gracia del bautismo que fue depositada en él. Con la gracia del matrimonio que fue derramada sobre él el día que se casó conmigo. Que lo que el vínculo del pecado ocupaba sea ahora habitado por la gracia de Dios. Y que ese espacio lleno de gracia no tenga lugar para ningún nuevo vínculo que no sea el del amor que Dios diseñó. El sexto movimiento es el movimiento que vimos como el quinto error en la primera parte de este vídeo. La construcción del vínculo espiritual del propio matrimonio. La oración que no solo destruye lo que estaba mal sino que construye lo que necesita estar. Señor, te pido no solo la destrucción del vínculo de ellos. Te pido la construcción del vínculo entre mi esposo y yo que nunca fue construido del todo o que fue debilitado. El vínculo de la intimidad espiritual que el matrimonio sacramental puede tener cuando los dos están unidos en tu presencia. El vínculo de la oración compartida que hace que las almas de dos personas que se aman en ti crezcan juntas en vez de separarse. El vínculo del amor que tú pusiste entre nosotros el día de la boda y que está disponible aunque nadie lo haya estado invocando. Construye ese vínculo. Hazlo más fuerte que cualquier vínculo que el pecado pueda formar. Hazlo el vínculo dominante en el alma de mi esposo. Que cuando él piense en vínculo, en conexión, en intimidad, lo que su alma reconozca como más real y más profundo sea lo que tiene conmigo en ti. El séptimo movimiento es el movimiento de la intercesión también por el alma de la otra mujer. El Padre Pío lo incluía siempre y lo justificaba de una manera que las mujeres que lo escuchaban recibían con sorpresa y luego con reconocimiento. Decía, el vínculo que se corta afecta a dos almas, no a una. El alma de tu esposo y el alma de la otra mujer. Y si solo pides la limpieza del alma de él sin pedir nada por el alma de ella, la oración está incompleta. No porque ella merezca bendición en lo que hizo, sino porque el alma que queda sin la limpieza del lado del vínculo que le corresponde puede seguir ejerciendo desde ese lado la atracción que el vínculo produce. La oración completa pide la limpieza de los dos lados del vínculo. No como aprobación de lo que ella hizo. Como petición de que la gracia de Dios actúe también sobre ella de la manera que Dios ve que es necesaria para que el vínculo quede completamente cortado en los dos extremos. La oración por ella es simple y no requiere sentimientos que todavía no están disponibles. Señor, también en el alma de esa mujer corta los hilos de este vínculo. No para bendecir lo que hizo. Para que lo que se corta en el alma de mi esposo quede también cortado en el alma de ella. Para que el vínculo quede completamente destruido en los dos extremos y no pueda ser reconstruido desde ninguno de los dos lados. El octavo movimiento, el sello de esta oración,
es el movimiento de la consagración y la guardia. Después de todo lo que se destruyó y todo lo que se construyó en los movimientos anteriores, el alma pide la guardia de lo que se logró. Señor, lo que esta oración hizo esta noche en el plano espiritual, te pido que lo guardes. Que lo que fue cortado no sea rehilado. Que lo que fue cancelado no sea reactivado. Que lo que fue llenado con gracia no sea vaciado de nuevo. Coloca tu guardia sobre el alma de mi esposo. La guardia de los ángeles que tú designas para proteger lo que te fue consagrado. Que el ángel guardián de mi esposo, que nunca dejó de cuidarlo aunque él se alejara, esté activo esta noche y las noches que vienen en la protección del alma de mi esposo de todo vínculo que no sea el de tu amor y el del matrimonio que estableciste entre nosotros. Y consagro este matrimonio una vez más, esta noche, con todo lo que es y todo lo que puede llegar a ser, a ti. El Padre Pío recomendaba rezar esta oración durante 9 noches consecutivas, comenzando después de una confesión. No porque 9 noches sean el tiempo que Dios necesita para actuar, sino porque el proceso de las 9 noches, el regreso cada noche al mismo movimiento de la oración, va profundizando en el alma de quien reza la certeza de lo que está haciendo y va acumulando en el plano espiritual una persistencia de la oración que tiene su propio peso. La oración que vuelve 9 veces al mismo punto está diciendo con esa repetición algo que la oración de una sola vez no puede decir con la misma fuerza, que el alma que ora no va a retroceder. Que el compromiso es real. Que la batalla se va a pelear hasta que la victoria sea completa. Quiero hacerte ahora el examen de conciencia del Padre Pío. Las preguntas que él haría antes de que comenzaras esta oración. ¿Puedes redirigir la oración de la otra mujer al vínculo en el alma del esposo? ¿Puedes hacer ese movimiento de la batalla del plano visible del conflicto al plano espiritual donde el vínculo realmente vive? ¿Hay obsesión con el vínculo que le está dando energía en vez de debilitarlo? ¿Puedes comprometerte a convertir cada pensamiento obsesivo sobre ellos en una oración breve de entrega en vez de seguir girando sobre lo mismo? ¿Hay competencia con la otra mujer consumiendo energía que debería ir a la oración? ¿Puedes dejar ese terreno y subir al único donde la batalla puede ser definitivamente ganada? ¿Hay vínculos propios que necesitan ser examinados antes de la confesión? El rencor que se convirtió en atadura. La atadura con la versión anterior del matrimonio. El vínculo con el propio dolor que se convirtió en identidad. ¿Puedes pedir las dos cosas simultáneamente? La destrucción del vínculo de ellos y la construcción del vínculo espiritual entre tú y tu esposo que puede hacer que el suelo donde creció la raíz sea transformado en suelo donde ya no puede crecer. Estas 5 preguntas, respondidas con honestidad antes de comenzar la primera noche de la oración, son el mapa de lo que tu alma necesita trabajar para que lo que la oración destruye sea destruido definitivamente y lo que construye sea construido sobre un fundamento que dure. Hay algo que el Padre Pío decía sobre el vínculo que es cortado por esta oración que es quizás lo más importante que puedes llevarte de todo lo que escuchaste hoy. Lo decía con la certeza de quien lo había visto ocurrir con sus propios ojos del alma. Decía que cuando el vínculo espiritual es efectivamente cortado en el plano espiritual, cuando los hilos son realmente removidos y los accesos realmente cancelados, el esposo que estaba bajo la influencia de ese vínculo experimenta algo que él mismo no siempre puede explicar. Una claridad que antes no tenía. Una visión de lo que estaba eligiendo que de repente se vuelve diferente de lo que parecía antes. Como si un velo se corriera. Como si algo que oscurecía su percepción de la realidad fuera removido y la realidad apareciera con una nitidez que las semanas o los meses anteriores no tenían. Algunos hombres describen ese momento como un despertar. Como si hubieran estado dormidos y de repente no estuvieran dormidos. Sin poder explicar exactamente qué cambió ni cuándo.
El Padre Pío decía que ese despertar es el efecto de la oración de corte del vínculo en el plano espiritual, haciéndose visible en el plano del alma del esposo. No siempre de manera inmediata. A veces hay días, a veces semanas, antes de que el efecto del corte sea perceptible en el comportamiento visible. Pero el Padre Pío decía que el alma que reza esta oración con la disposición correcta, que la reza desde los movimientos correctos, que la sostiene durante las 9 noches, esa alma puede confiar en que lo que hizo en el plano espiritual es real. Que el corte ocurrió, aunque todavía no sea visible. Y que la visibilidad que tarde en llegar no es evidencia de que el corte no ocurrió. Es el tiempo que el plano visible necesita para ponerse al día con lo que ya es real en el plano espiritual. ¿Puedes creer eso mientras todavía no ves nada? ¿Puedes confiar en que lo que la oración hace en la oscuridad del plano espiritual es real aunque la luz del plano visible todavía no lo confirme? Esa confianza, esa fe que no necesita la confirmación visible para creer lo que la oración ya realizó, es en sí misma una acción espiritual que tiene peso en el plano donde el vínculo fue cortado. Es el alma diciéndole al vínculo que ya no espera su presencia porque lo que la oración hizo fue real. Que el Padre Pío, el fraile que veía los vínculos que nadie más podía ver y que sabía exactamente cuál era la autoridad que podía cortarlos, intercede hoy por el alma de tu esposo. Por cada hilo de ese vínculo que esta oración va a cortar noche por noche. Por la claridad que se instalará en él cuando el velo sea removido. Por el espacio que quedará en su alma cuando el vínculo sea destruido y que la gracia de Dios está lista para llenar. Por la intimidad espiritual del matrimonio que puede ser construida cuando ese espacio sea llenado con lo que debería haberlo llenado desde el principio. Y por ti. Por las 9 noches que vas a rezar. Por la fe que va a crecer en ti mientras rezas aunque todavía no veas nada. Por la paz que puede ser tuya cuando confías en que lo que hiciste en el plano espiritual esta noche fue real. Amén. Y antes de cerrar, lo más importante de todo. Esta noche busca el sacramento de la confesión o comprométete a buscarlo en los próximos días antes de comenzar las 9 noches. Y esta noche, aunque la confesión no sea todavía posible, reza el primer movimiento. Solo el reconocimiento del vínculo ante Dios. Nómbralo en la luz. Y luego escribe en los comentarios, nombré el vínculo en la luz de Dios. Esta noche empieza la batalla, o escribe el nombre de tu esposo y el día en que comenzarás las 9 noches completas. Ese primer paso, ese acto de nombrar lo que necesita ser destruido ante el único que tiene autoridad para destruirlo, es ya en sí mismo el comienzo de la oración. Si este vídeo te dio lo que necesitabas, dale like ahora. Ese like lleva a esta oración a más mujeres que sienten ese hilo invisible que nadie más puede ver pero que el alma sabe que está ahí, que necesitan exactamente lo que aprendiste hoy. Y comparte este vídeo. Hay una mujer que conoces que lleva meses o años orando por su matrimonio y sintiendo que algo invisible sigue atando a su esposo de una manera que sus oraciones no han podido soltar. Que no sabe todavía que lo que siente tiene nombre y que el nombre tiene respuesta. Tú ya lo sabes. Envíaselo ahora. En el próximo vídeo, el Padre Pío va a revelarte los 5 errores que las personas cometen en la confesión que hacen que la confesión sea inválida sin que lo sepas. El Padre Pío dijo que el 80% de las confesiones son inválidas o incompletas. Y si la confesión es el primer paso necesario antes de la oración de estas 9 noches, como vimos hoy, necesitas saber si tu confesión está entre el 20% que es válida o entre el 80% que sale pensando que está perdonada pero que en realidad no recibió completamente lo que el sacramento tiene para dar. No te lo vas a querer perder.